Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Amada familia, bienvenidos a este estudio de un panorama breve del Antiguo Testamento con una perspectiva novotestamentaria. El día de hoy vamos a estar estudiando el libro de Amós, el libro número 32 de los 39 que conforman el Antiguo Testamento. Hemos estado viendo a lo largo de toda esta serie un panorama acerca de lo que Dios nos dice en cada uno de los libros, pero todo esto enfocado con una perspectiva novotestamentaria. Sería realmente un estudio demasiado largo si que lo deberíamos hacer, ¿verdad? De estudiar verso por verso cada uno de estos libros. Sin embargo, sí estamos estudiando verso por verso todo el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Empezamos hace un par de años con el libro del Evangelio de Mateo y ahora ya estamos casi a la mitad del Evangelio de Marcos por la gracia de nuestro Señor. Así que vamos a estar estudiando el día de hoy el libro de Amós. Este libro tiene el nombre, como siempre vamos a empezar por el nombre, del profeta que Dios dio su mensaje, el que nos transmite a través de estos 9 capítulos de esta profecía. El nombre de Amós significa carga o llevador de cargas. La fecha de escritura, bueno, el mismo autor nos da una pista, lo voy a poner aquí en pantalla, y nos puede ir con esta información que nos da en el primer versículo, nos ayuda a datar la fecha de escritura de esta profecía. Dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Bueno, el rey Usías, estamos en el periodo del reino dividido. Y por los reinados que menciona Amós, Usías y Jeroboam II, nosotros podemos determinar que la fecha de escritura debió haber estado en algún periodo entre el año 767 a.C. al 753, porque en ese periodo de tiempo fue cuando ambos reyes estuvieron gobernando o estuvieron sobrepuestos sus reinados, ¿verdad? El rey del sur con el rey del norte. Sin embargo, muchos teólogos han citado o piensan que el año más cercano es el año 760 antes de Cristo. Fue cuando fue escrita esta profecía, año 760 antes de Cristo, aproximadamente 40 años antes de que el reino del norte cayera en la cautividad bajo el exilio asirio. Así que, aunque este es un personaje de Tecoa, como lo leímos, que es un poblado a unos 10 kilómetros de Belén, al norte de Jerusalén, está la ciudad de Belén, y 10 kilómetros más al norte está Tecoa, o estaba Tecoa, este poblado. Por tanto, él es un residente del reino del sur. Sin embargo, está profetizando y su profecía se enfoca principalmente hacia el reino del norte, es decir, Israel. Y vamos a continuar viendo el contexto histórico. ¿En qué momento se revela esta profecía? Bueno, yo ya les mencionaba que el lugar de la población, como lo dice el profeta Tecoa, él tenía como profesión Amós, él era pastor de ovejas, y también se dedicaba a otras actividades comerciales como punzar higos de los sicómoros, frutos que deben ser punzados junto antes de su madurez para que sean comestibles. El misterio de Amós, como les mencionaba, estaba enfocado a dar una profecía y una advertencia hacia el reino del norte, hacia Israel. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había mucha inequidad e injusticias, tanto sociales como económicas, en un momento de mucha prosperidad del reino del norte de Israel.
Y además ellos persistían en la idolatría, violando así los principios de la ley mosaica. Nosotros que ya estudiamos Reyes, Crónicas y ya estudiamos la historia tanto del Reino del Sur como del Reino del Norte, sabemos y entendemos que ninguno de los alrededor de 20 reyes que tuvo el Reino del Norte antes de caer en el exilio, ninguno en absoluto hizo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Todos reprobados cero. Así que Jeroboam II no fue la excepción. Bueno, es parte de esta estadística abrumadora, ¿verdad? Así que Dios escoge a este pastor para que llevara la profecía. Bueno, la profecía era de juicio y de destrucción, acompañado de una última promesa de restauración futura a un pequeño remanente de su pueblo. Así que Amós fue contemporáneo de Jonás, de Miqueas, de Oseas, ¿verdad? Así que estamos todos situándonos de Isaías, estamos situándonos más o menos en la época del reino dividido. Vamos a ver cuál es el bosquejo del libro. El libro lo podemos dividir en 4 principales secciones. La primera va del capítulo 1, del verso 1 al capítulo 2, que son los primeros 2 capítulos, que es el juicio contra las naciones. La segunda parte de este libro lo podemos bosquejar como declaración de cargos contra el reino de Israel. Esto va del capítulo 3 al capítulo 6, verso 15. Después viene la tercera sección, declaraciones de juicio de Dios hacia el reino de Israel, que va del capítulo 7 al capítulo 9, verso 10. Y a partir del verso 11 y al 15, que es estos últimos 5 versículos del último capítulo, del capítulo 9 de Amós, encontramos la futura restauración de Israel. Así que dicho lo anterior, vamos a ver cuál es el mensaje teológico que Dios quiere que sepamos o nos quiere informar a través de esta lectura. Vamos a comenzar con la lectura. Dice así: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Bueno, aquí empezamos con un rugido, ¿verdad? Por eso a Dios se le asocia mucho con la figura de un león, porque nadie puede estar tranquilo si ahí anda un león, y mucho menos si este león anda rugiendo, ¿verdad? Él es el león de la tribu de Judá, el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos es su nombre. Él dice que rugirá y dará su voz desde Jerusalén. Jerusalén es el reino del sur, es la capital del reino del sur de Judá. Y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré el castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Aquí empiezan, amados hermanos, una serie de juicios, de los cuales vamos a irlos viendo rápidamente, pero el primero, Dios empieza a juzgar a las naciones vecinas que circuncidaban toda esta región y este reino de Israel, el reino del norte. ¿Quiénes eran estos pueblos? Bueno, naciones enemigas, adversarios de Dios, pueblos que si bien no eran el pueblo elegido por Dios, pero Dios es Dios sobre todo el mundo, sobre todos los pueblos, sobre toda lengua y sobre toda nación. Así que Dios empieza a juzgar a las naciones circunvecinas como Damasco, aquí en el verso 3, y da el motivo, ¿verdad? Porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Después en el verso 6 se juzga a Gaza,
y viene el motivo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Todos Dios está dando el motivo, el cargo y la sentencia. El 9 dice que juzgará a Tiro. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo, estudiamos que se retiró a Tiro y Sidón, donde encontró una mujer sirofenicia? Lo hemos estado viendo en los estudios del Evangelio de Marcos. Entonces, esta es una ciudad cercana, también circunvecina al reino del norte de Israel. Aquí dice, juzgará a Tiro porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Entonces viene una serie de juicios. En el verso 13 juzga a Amón, y luego en el 2:1 juzga a Moab. Así que ya pareciera ser que esta espiral de juicios de todos estos poblados alrededor viene acercándose Dios, porque después juzga a Judá en el verso 4, porque menospreciaron. Fíjense cómo aquí el cargo es diferente a los otros pueblos. Aquí dice, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron. El cargo de Judá tiene una agravante más elevada, porque ellos sí tenían conocimiento del Dios verdadero que los sacó de Egipto, y menospreciaron la ley que Dios les dio a través de Moisés. Y recordemos que cuando en ese pacto del Antiguo Testamento, realizado únicamente para los judíos, los israelitas, en Deuteronomio 28 vienen las bendiciones en caso de obediencia, pero también las maldiciones en caso de desobedecer. Y, y aunque no dice específicamente qué ley o qué ordenanzas menospreciaron, se entiende que, pues toda, ¿verdad? Su pecado es más grave porque ellos sí tenían ese conocimiento. Mejor les sería, ¿verdad?, no haber conocido de Dios, que habiéndolo conocido, ser infieles y ser rebeldes a la voluntad de Dios. Y finalmente aquí en el verso 6 llega a Israel. Viene el juicio hacia el reino del norte. Vamos a ver cuáles son los cargos que Dios le está imputando a la nación de Israel, al reino del norte. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotearon el polvo de la tierra, las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. ¿Se fijan? Son alusiones a los 10 mandamientos. Y recordemos que Jesús resumió toda la ley y los profetas con 2 mandamientos. ¿Todos saben cuáles son esos 2 mandamientos, amados hermanos? El primero es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Ese es el primero y más grande de todos los mandamientos. Sobre ese se desprende no tener ídolos delante de nosotros, no inclinarnos hacia ellos, ¿verdad? Es todo nuestro corazón, nuestra mente debe estar enfocado hacia Él, porque Él es digno de recibir toda gloria y toda majestad. Él es nuestro creador, nuestro hacedor, pero no solamente eso, sino que Él es bueno, Él es misericordioso, Él es amor. Dios es un Dios justo, así que no es un Dios que tenga un ego grandísimo. Él lo merece porque su naturaleza lo merece, porque Él es digno de recibirlo. Y luego dice, continúa y dice, vendieron por dinero al justo. ¿Cuál es el segundo mandamiento más importante, o el segundo mandamiento en importancia? Ya vimos el primero. El segundo es amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Sobre esos 2 mandamientos se desprende todo. Por eso el primero de nuestros prójimos es honrar a papá y a mamá. Es el mandamiento, ¿verdad? Es el quinto mandamiento, honrar a papá, el cuarto mandamiento, honrar a papá y a mamá.
Después viene no codiciar a la mujer de tu prójimo, no matar, ¿verdad? Todo lo relacionado con nuestro prójimo. Así que aquí dice, vendieron por dinero al justo, no hay amor hacia el prójimo, pisotean el polvo de la tierra en las cabezas de los desvalidos, nuevamente una injusticia, pero esta injusticia no solamente es en contra de su prójimo, sino de su prójimo que más necesidad y que menos fuerza tiene para defenderse. A los pobres, los desvalidos, los humildes, ¿verdad? Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados deben en la casa de sus dioses. Así que todo esto vemos que Dios primero juzgó a las naciones con justicia, pero cuando llega Judá, pero sobre todo ahorita que está llegando Israel, los cargos, como dirían los abogados, ya tienen agravantes, ¿verdad? Hacia sus delitos, hacia sus pecados, porque eran el pueblo que descendió de los patriarcas de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se dividió el reino después del reinado de Salomón, a causa del pecado de Salomón. Bueno, ahí empezó la desgracia, pero al principio no fue así. Dios solamente tenía una sola nación que se llamaba Israel. Ahora tenemos Israel y Judá. 10 tribus en el norte, 2 se quedaron en el sur. Pero Dios, entonces, es soberano y justo para juzgar a toda la humanidad. Pero Jehová, Dios, también es un Dios de perfección moral y exige una conducta moral a todos los pueblos y en especial a su pueblo. Por eso, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Si nosotros ya tenemos la revelación del Evangelio, caminemos aún con mayor temor, ¿verdad? Sabiendo que Dios nos ha dado más y al que más se le da, más se le va a demandar. No quiero seguir leyendo hasta ahorita todos estos juicios, porque realmente son muchos, son muchos cargos, y en el verso 3 viene otro rugido, ¿verdad? De león. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Esto es algo, Dios elevó, ¿verdad? Su juicio por este pueblo que Dios había rescatado. Hay una revelación general, ya vimos, Dios va a juzgar a todos, porque todos los hombres, sean cristianos, ateos, agnósticos, satánicos, de la religión, el título que tengan, Dios va a juzgar a todos y todos serán responsables por sus acciones. Tan Dios lo sabe y nos lo está diciendo con 760 años antes de que naciera el Mesías, que por eso Dios urge o nos urgía salvar a todos por medio de su ira, por medio de Él mismo. Es Dios salvándonos de Él mismo por medio de la persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Viene una serie de invitaciones, 4 invitaciones para que tengamos un cambio, ¿verdad? Un cambio de mentalidad. Me voy a brincar al capítulo 5 y luego me voy a regresar. Pero ahorita quiero leer con ustedes algunas cosas. Dice así el Señor en el verso 4. Pero dice así Jehová de la casa de Israel. Ese versículo, aprendámoslo de memoria, está muy cortito. Son 3 palabras. Buscadme y viviréis. Dios justo también es un Dios misericordioso y les está pidiendo por medio del profeta, buscadme y viviréis. Y luego en el verso 6 dice, busca a Jehová y vivid. Nuevamente lo reitera. En el verso 8 dice, busca al que hace las Pléyades y al Orión. Se han asomado, amados hermanos,
al cielo cuando es una noche despejada y se alcanzan a ver las estrellas. No sé si han alcanzado a ver tres estrellas que casi siempre están juntitas y brillan mucho. Son tres puntitos que brillan mucho en el firmamento y casi están alineados esas tres estrellas. Esas son las Pleiades. Ese es una constelación. No son tres, en realidad son más estrellas, pero están tan juntas y tan lejos de nosotros que se ven como si fueran nada más tres estrellas, pero son más. Ahí está, dice, busca el que hace las Pléyades y el Orión, y el que vuelve las tinieblas en mañana, el que hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. El Señor está diciendo, ya lleva tres veces que nos dice lo mismo, buscadme y viviréis. Verso 14, la cuarta vez, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Está diciendo lo mismo de manera reiterada. Esta es una oferta de vida. Buscar y viviréis. Esta reiteración de términos, ya van cuatro veces que nos lo dice en el capítulo 5, es una llamada urgente que trasciende una simple repetición de palabras. Vamos a analizarlo con un poquito de mayor profundidad. Primero, el carácter de la búsqueda. Busca al Señor, dice, ¿qué significa buscar al Señor? Buscar al Señor es conocer quién es Dios, cómo es su carácter, para después, y cuál es su voluntad. Pero no solamente es un conocimiento teórico, sino también lo que Dios demanda de nosotros es que guardemos su palabra. No sirve de nada tener la Biblia, leerla, memorizar muchos versículos y ser completamente incongruentes e inconsistentes con nuestra conducta. Tenemos que reflejar que realmente Dios ha hecho un cambio en nosotros y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Si no hay un cambio de conducta, si no hay una mejora, si no hay una progresión en nuestra santidad, en nuestra vida que cada día sea más santa, tendríamos que a lo mejor reflexionar y decir, Señor, a lo mejor no tengo a tu Espíritu Santo. A lo mejor solamente soy un simpatizante que me agradan los estudios, las charlas, los servicios dominicales, pero en realidad a lo mejor no he nacido de nuevo. Se vale. Si Dios lo está mostrando, también se vale decirle, Señor, yo te quiero buscar porque quiero vivir, te quiero encontrar, Señor. Los versículos indican negativamente en qué no consiste buscar a Dios. Si leemos con calma, y los invito a que lo lean, estos textos de este capítulo, eh, vamos a encontrar que no buscar a Dios no consiste en irlo a buscar a algún santuario famoso en México o en cualquier país del mundo. La búsqueda auténtica rechaza la religiosidad superficial que se vivía, por ejemplo, en ese tiempo en el Reino del Norte, en Israel. Por ejemplo, la capital Betel, en Gigal, en Berseba, eran lugares de culto, pero un culto corrupto. ¿Por qué? Porque ellos eran personas sumamente perversas. No amaban a Dios, eran idólatras, pero tampoco amaban al prójimo. Solamente había dos clases sociales en el tiempo de Amós, los ricos y los pobres. Se acabó. Pero también encontramos un segundo punto a reflexionar y analizar, que es la conexión entre búsqueda y justicia. La supervivencia está ligada a la búsqueda del bien y a instalar la justicia en el tribunal. En el verso 14, lo voy a poner aquí en pantalla, eh, vemos que la invitación se reformula. Dice, busca lo bueno en lugar de lo malo, porque buscar lo bueno en lugar de lo malo garantiza la presencia de Dios. Luchar por una sociedad más justa es la única manera de escapar del castigo. La búsqueda de Dios y la búsqueda de la justicia son inseparables.
Si hay un ladrón que se persina para después ir a asaltar, a quitarle su auto o incluso lastimar a una persona para robarle el dinero, no es congruente. La búsqueda de Dios tiene que ir acompañado de la búsqueda de justicia. Por eso Dios busca congruencia en nosotros. El tercer punto que podemos nosotros desprender de este capítulo, de estas 4 invitaciones de buscar a Dios para vivir, es la urgencia y la compasión divina. Dios tiene prisa porque lo busquemos, porque Él quiere que vivamos. Esta llamada se dirige a todos los que quieran escuchar y responder, no solamente a un grupo en particular de fieles, sino es una búsqueda o una invitación general para todas las personas. Dios desea que toda la humanidad, que el 100% de los humanos lo busquen, vayan hacia Él, porque Dios quiere evitar su juicio sobre este mundo y, y, y quiere que experimenten la vida bajo el agrado de los ojos de Dios. Aunque el juicio parece predominar en todo este capítulo, el celo ardiente de Dios por la salvación de su pueblo es una constante. Solo la incredulidad y el rechazo voluntario de su amor pueden reemplazar su invitación evangélica con amenaza de juicio. Si no tienes a Cristo en tu corazón, entonces eres reo de juicio y no hay una solución, no hay una, lo único que queda y lo único que resta es una horrenda expectativa de juicio y de ardor de fuego eterno que nunca se apaga, como lo dice el autor del libro de Hebreos. Hay algunos pasajes del Antiguo Testamento relacionados, y por supuesto que también del Nuevo Testamento, como el que acabo de citar de Hebreos, relacionados con esta misma instrucción. Por ejemplo, Dios ya lo había dicho antes a Moisés en Deuteronomio 4:29, dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Dios está ahí listo para ser encontrado. Él no está demasiado escondido como para que no lo podamos encontrar. Si lo buscamos de todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, por supuesto que lo encontraremos. Isaías, contemporáneo de Amós, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y la pregunta es, ¿cuándo podría ya no ser hallado Dios? Porque aquí dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. La respuesta es simple, amada familia. Mientras, mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de buscar a Dios y de encontrarlo. Y a una vez que trascendamos a la eternidad, que este cuerpo muera, dice, está determinado que el hombre viva una sola vez y después de esto el juicio. Todos los seres humanos, una vez que mueren, al instante que su alma, ¿verdad?, se desprende de su cuerpo, que ya perece, en ese momento Dios juzga y ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. El arrepentimiento, tenemos una ventana de tiempo muy cortita, nada familia, comparado con la eternidad, apenas 50 años, 40 años, 60 años, los más robustos 80, 90 años para arrepentirse. Así que no importa si eres joven o ya eres demasiado grande, aún tienes tiempo para buscar a Dios y encontrarlo. Dios lo vas a encontrar si lo haces de todo tu corazón. Así que sigamos avanzando aquí en el pasaje, en la explicación. Yo les había estado diciendo que ser parte del pueblo de Dios implica una gran responsabilidad. Me voy a regresar a Amós, capítulo 3. Dice así el Señor: oíd palabra que ha llamado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, o sea, de todas las familias, de todos los pueblos, eligió Dios
a Israel. Dice, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Hay una mayor responsabilidad. Continúa diciendo, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues la respuesta es una pregunta retórica, pues no. ¿Rugirá el león de la selva sin haber presa? Pues no. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no se apresare? Todas las respuestas son no, ¿verdad? Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará trompeta en ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Viene, ¿se acuerdan de la mujer samaritana en los evangelios? Bueno, pues Samaria era parte del territorio del reino del norte, de Israel. Como ellos fueron llevados al exilio y el juicio de Dios cayó sobre ellos y se habían mezclado con otras culturas y habían perdido su identidad, muchas veces sus costumbres, por eso los judíos y los samaritanos no se hablaban mucho. Pero bueno, este solamente es un comentario al margen para que pudiéramos ir entendiendo lo que Dios ejecutó como juicio sobre el reino de Israel. Dice el Señor en el verso 21, me voy a ir al capítulo 5 para seguir avanzando. Dice, me voy a ir al 5:21. Aborrecí y abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreceres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no lo recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las almohadias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Dice así la escritura. En estos versículos vemos cómo Dios rechazó o está rechazando eh, toda la adoración ritualista que ellos hacían porque de manera exterior seguían la voluntad de Dios. Pero Dios les está diciendo en estos versículos que Él abomina en estos 4 versos todas estas festividades, holocaustos, ofrendas, y hace que se callen o que se silencien, ¿verdad? Todos estos cánticos, todos estos salmos. Esta declaración contiene implicaciones profundas que trascienden el contexto antiguo. Vamos a ver qué implicaciones tiene. La primera, la adoración desconectada de la justicia es inaceptable. El culto de los santuarios oficiales es rechazado precisamente por el trato injusto que Israel estaba haciendo hacia las personas, sobre todo a las personas más vulnerables, a los pobres y a los desvalidos. La adoración sin compromiso con la misión social no constituye una verdadera adoración. Lo que invalida el culto no es la ubicación ni su ortodoxia, sino la ausencia de compasión y justicia hacia todos estos grupos vulnerables. Y anoten esto, los rituales religiosos nunca pueden compensar la explotación económica o la corrupción judicial. Aunque vayamos todos los domingos, ¿verdad?, al servicio dominical, si de lunes a sábado nos comportamos como estas personas, olvídate que Dios se agrade de tu adoración. Es más,
es como de metal, ¿verdad? El techo, no rebotan las oraciones, no llegan a Dios, no porque Dios simplemente es un Dios inteligente y es un Dios que conoce nuestro corazón. El punto número 2 es que la hipocresía religiosa agrava todavía más nuestros pecados. Estamos viendo cómo los mercaderes intentaban manipular a Dios mediante actos espirituales mientras descuidaban las implicaciones sociales. ¿Por qué? Porque eran ladrones. Si leen con calma a Amós, se darán cuenta que ellos manipulaban las pesas para dar menos, ¿verdad? Y cuando hacían comercio, le robaban a la gente, y sobre todo a los pobres que iban a comprar, ¿verdad? Al mercado todas sus cosas de primera necesidad. Así que cuando hay rituales o pretenden adorar estos ladrones mediante rituales y no están viviendo con justicia, esto solamente agrade transgresión, le agrega más leña al fuego, ¿verdad? La cuestión es el abuso de la piedad para encubrir conductas malvadas. No les voy a decir en qué iglesia ni mucho menos, pero yo conocí a alguien que daba mucho en sus ofrendas, ¿verdad? Y en sus diezmos al alfolí, porque tenía asuntos muy feos, muy negativos, eh, que en sus negocios y en su vida personal, y una manera de compensar, ¿verdad? Sus maldades era dando mucho dinero. Y eso, él, en su mente, en su corazón, él trataba de justificar esto. Pues es lo mismo con estas personas. Dios, por supuesto que no se agrada de esto y solamente estás echándole más leña al fuego, está agravando el pecado. El tercer punto es que la justicia, ser personas justas, eso es adorar a Dios con verdad. Eh, el mandato final del verso 24, lo voy a poner aquí en pantalla, dice así: pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arrullo. Los cultos son importantes para expresar devoción, pero deben venir solamente después de que todos nosotros, tanto hombres como mujeres, hayamos vivido considerando las necesidades y la dignidad de nuestro prójimo, de nuestros semejantes, en particular de los débiles y los vulnerables. Eh, la justicia y la rectitud deben estar siempre en nuestras vidas como verdaderos hijos de Dios, porque estas personas que vivieron casi 3.000 años antes de nuestra era, 2760, o un poco más, casi 1800 años hacia atrás, hacia el pasado, eh, ya lo experimentaron. Dios nos lo está revelando para que podamos aprender de esto y no caigamos en los mismos errores. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, no había nacido Jesús, todavía faltaba mucho que escribirse en la profecía y en los textos del Antiguo Testamento. Ellos no tenían la revelación completa. ¿Cuánto más castigo recibiremos nosotros, amada familia, que tenemos la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis? Y ya sabemos con toda perfección, a lo mejor sin detalles de fechas, cómo va a terminar todo este asunto. Los males denunciados por el profeta Amós en el siglo VIII antes de nuestra era, de explotación de ricos hacia los pobres, corrupción judicial y todo esto de formalismo religioso, aún los tenemos el día de hoy. No son exclusivos de la antigüedad, siguen estando hoy en día vigentes y presentes en la vida de todos nosotros. Sobre todo, yo hablo contigo nosotros, de nosotros los cristianos, amada familia, pues los no cristianos ya sabemos que sí. Así que en economías prósperas como en Estados Unidos, ¿verdad? Que es un país muy rico, que Dios lo prosperó porque es un país que se fundó sobre la Biblia. La respuesta de Dios va a ser aún más severa ante la injusticia. Eh, y así que es importante entender que no podemos abusar de los humildes. Esto no es libertad económica, ¿verdad? De comercio. Esto es pecaminoso. Si hay una persona que tiene necesidad
y te da un precio porque te arregle la plomería y tú todavía dices, no, no, sabes que te doy 100 pesos si quieres. Eso ya es pecaminoso. Todo tiene que ser con equidad, con justicia, con equilibrio. No explotemos a los que tienen necesidad. Por supuesto, sé que hay muchas personas que te dan un sobreprecio esperando que regatees, pero tú y yo sabemos perfectamente lo que es un precio justo y lo que sí no es un precio justo. Así que la equidad tiene que ser hacia allá, pero también hacia acá. Que Dios nos dé ese discernimiento para seguir nosotros agradándole y llevando una vida que Dios le agrade. Para ir cerrando un poquito el estudio, me voy a ir al capítulo 9, el último capítulo, porque hay algo que quiero tocar, pero antes del 9 hice una anotación aquí en el capítulo 8, en el verso 11. Dice así la palabra de Dios: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Me voy a quedar hasta aquí, amados hermanos. Dios, cuando un pueblo, una nación o una persona cierra sus oídos a Dios y, y no quiere hacer caso, Dios hace lo mismo. Aquí dice la escritura, vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Por qué va a haber hambruna? Porque ellos van a querer oír de Dios algo y Dios simplemente no va a responder. Esto le sucedió a Saúl. Vean las palabras de Samuel. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Se acuerdan de este perverso rey Saúl, cobarde, que estuvo persiguiendo a David? Hubo un tiempo en que él quiso consultar a Dios, pero Dios no le respondió absolutamente nada. Así que ni por Urim ni por los profetas, simplemente Dios, y lo mismo nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Podemos contristar tanto al Espíritu Santo que simplemente nos dice, ¿quieres ser rebelde? ¿Quieres hacer, haz lo que quieras? A mí ya ni me preguntes porque igual no me haces caso, ¿verdad? Entonces simplemente haz lo que quieras, así como un hijo rebelde, ¿verdad? Oye, pero miras lo que quieras, ya es la respuesta de nosotros los papás cuando ya los chavos están neciando, ¿verdad? Eh, pero aquí en el verso 9, a partir del del capítulo 9 verso 11, viene una promesa. Fíjense cómo Dios es un Dios de amor, de compasión y misericordia, como lo estudiamos en Oseas y en Joel. Dios es el mismo, ¿verdad? Que ama y que Él ha prometido restaurar. Él no se ha olvidado de Israel, no, su destrucción no fue para siempre, sino que Él se guardó un remanente en el cual cumplirá todas las promesas y todas las profecías, como esta que vamos a leer. Dice así el Señor: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Estaba yo estudiando esto en varios comentaristas, y Walter Kaiser, un comentarista especialista en el Antiguo Testamento, dice que este sus se refiere, es en el original, en hebreo, tiene género masculino. Por lo tanto, esta edificación que dice aquí, que dice, y lo edificaré, se refiere al tabernáculo caído de David, al reino de David, por medio
Sabemos que la restauración viene por la descendencia de David, que es Jesús. Jesús es el hijo de David, como lo vemos en los evangelios. Dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y esto es algo bien interesante. Este verso 2 es muy interesante porque dice, para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre. Pero ¿quiénes son aquellos que invocan el nombre de Dios? ¿Y por qué está aquí Edom siendo un pueblo gentil, un no judío, verdad? Dice, y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. O sea, Edom como ciudad gentil y todavía a todas las naciones, es decir, a los no judíos, también recibirán esa futura bendición. Eh, la clave está, o la interpretación o la exégesis correcta nos la da los mismos apóstoles en Hechos de los Apóstoles, a partir del verso 13. Hay un concilio en Jerusalén. Tome nota de esto porque esto realmente es muy importante para defender nuestra fe. Nosotros no somos judíos, somos más descendientes de tlaxcaltecas y olmecas que de cualquiera de las 12 tribus de Israel. Nosotros no tenemos descendencia directa judía, somos una nación gentil, pero somos parte del pueblo de Dios, lo hemos entendido por medio de Cristo. Él nos une a su pueblo. Así que, a pesar de que los apóstoles de Jesucristo eran judíos, Dios ya les había estado revelando que el reino de los cielos iba a extender al resto de las personas, para que Dios pudiera cumplir lo prometido a Abraham en el capítulo 12, versos 2 y 3, que es el pacto abrámico, donde le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no solamente tu familia, sino todas las familias de la tierra. Y ahí hablaba de, de la inclusión de los gentiles. Y aquí había una discusión fuerte entre los apóstoles, en el Hechos capítulo 15, donde algunos decían que si no se circuncidaban los no judíos, no podían ser salvos. Y esta es una herejía. Hoy tú y yo lo sabemos muy bien. No es por obras, la salvación es por fe. Pero este grupo de judíos cristianos estaban enseñando que se tenían que circuncidar para poder alcanzar la salvación. Y Pablo y Bernabé, dice, y como Pablo y Bernabé tuviesen esta discusión y contienda no pequeña con ella, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, ¿verdad? Y entonces se hace un concilio para decir, a ver, y los que no son judíos, ¿qué tienen que hacer que nosotros los judíos sí hacemos? Porque nosotros seguimos la ley de Moisés y no comemos mariscos y no comemos cerdo y etcétera, etcétera. Y además nos circuncidamos. Entonces hubo mucha discusión. Pedro, Pablo, Bernabé, dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, que oyesen por mí, por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Quién puede cumplir la ley de Moisés? Solamente Cristo la pudo cumplir. Pero dice Pedro, ni nosotros la hemos podido llevar al 100%, ¿verdad? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, nosotros los judíos, los israelitas, del igual modo que ellos, los gentiles. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban grandes señales y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Y viene aquí la cita. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y aunque no dice como está escrito por Amós, hace referencia a Amós 9, 11
al 13, dice así: yo y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Sígueme en Amós, ahí en tu Biblia, mientras yo leo la cita de Pedro que está dando aquí, ¿verdad? Dice, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Eso viene en el verso 11. Y repararé sus ruinas, y lo volverá a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Ahí viene el verso 12 de Amós 9:12. Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, como viene aquí en la traducción de Amós, se refiere a todos los gentiles que invocan el nombre de quién, de Dios, específicamente el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien haya salvación. Es Jesucristo, ¿verdad? Sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, viene esta cita, es más, viene aquí, miren, aquí viene. Amós 9, 11 y 12. Y entonces, solamente o sea, si hay alguien aquí que está siendo tentado para empezar a judaizarse, porque eso no es de Dios, y empezar a usar la kipá o empezar a usar costumbres y celebrar fiestas judías, yo te digo, detente un poco y analiza lo que dice la Escritura, porque no es por obras, y nosotros no somos judíos. Los judíos lo hacen porque siguen estando, ¿verdad?, en la banca, pero aquí dice solamente 4 cosas se nos prohíbe a los cristianos, que tanto judíos como cristianos debemos seguir. Dice, apartarse de las contaminaciones de los ídolos es la primera. De fornicación, ¿verdad? Segunda, de ahogado y de sangre. No podemos comer animales que no hayan sido desangrados. Bueno, a lo mejor vamos a un restaurante y no sabemos, ¿verdad?, cómo preparan la comida. Bueno, si no supimos, no, por nuestra conciencia estamos bien, pero los animales, la carne, todo tiene que ser desangrado, no ahogado, asfixiado. Y comer moronga, taquitos de moronga, tampoco, no podemos comer sangre. Solamente esas 4 cosas se los piden a nosotros los no judíos de abstenernos, ¿verdad? Que son las mismas cosas que se abstienen los judíos. Dios va a hacer cosas grandes. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de restauración. Dice ya para concluir, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que ara alcanzará el segador y el pisador de las uvas que lleve simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los callados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nótese aquí, amada familia, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, el Dios tuyo. Sabemos que estas profecías, estos últimos 5 versículos, se cumplirán en el reino milenial de Cristo. Se terminará toda la maldición de la creación, y Dios va a traer la paz y la restauración, y pondrá fin al pecado, la iniquidad, y todas las profecías que hemos estado estudiando, ¿verdad? Porque Dios es un Dios misericordioso, justo, y Él guarda un remanente siempre para cumplir sus promesas. Dios no va a castigar a tanto a buenos como malos por igual. Dios va a juzgar de manera individual a cada persona, porque somos agentes responsables, y responsables no de hacer lo que queramos, sino responsables de seguir a Dios y de adorarlo en verdad y en justicia. Oremos, amada familia, y terminemos este estudio. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu profecía, porque tú nos das esperanza. Ayúdanos a compartir el Evangelio a todas las personas que no lo conocen. Que ninguno se pierda, Señor, que todos lleguen a la salvación. Gracias por la sangre de Cristo que nos ha hecho vivir bajo un nuevo pacto. Y ahora lo único que nos pides es que te conozcamos y que seamos congruentes. Que busquemos la santidad, el crecimiento espiritual,
en nuestras vidas, Señor. Bendice a cada persona aquí firmada y que ellos no pierdan el ánimo de seguir aprendiendo y estudiando tu palabra para ponerla en práctica en sus vidas. Todo esto te lo pido para tu gloria, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Suscríbete al canal y sigue creciendo en la fe por medio del conocimiento de la verdad y para la gloria de Dios.